¿Qué tal, jóvenes del Colegio Winner? Les saluda el profesor Salomón. Esta vez haciendo uso de nuestra plataforma virtual, llego hasta ustedes para desarrollar el capítulo de análisis vectorial. Sin más preámbulo, empecemos nuestra clase de hoy. Vamos a estudiar entonces el análisis vectorial. ¿Qué es el análisis vectorial? El análisis vectorial, joven, es la parte de la matemática que estudia a los vectores y leyes y tópicos que gobiernan sus operaciones. ¿Ok? Entonces, si vamos a estudiar al vector, lo primero que tenemos que definir es qué cosa es un vector. Un vector, joven, en términos muy sencillos, es el segmento de recta orientada. Escuchen lo que estoy diciendo. Es el segmento de recta orientada. En geometría hiciste segmento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el segmento? Profe, el segmento era o es una porción de una recta. Un pedazo de la recta, ¿cierto o no? Claro, sí, un pedazo de la recta. Ahí está, tiene un punto inicial, tiene un punto final, que en geometría le llamabas extremo, ¿cierto? Entonces, el vector viene a ser eso, un segmento de recta, pero no es un segmento cualquiera, sino que está orientado. Quiere decir que tiene una cabeza. Esto es lo que le hace especial a este segmento, que nos indica que apunta hacia un lugar, jovencitos. Por eso es que es especial, es un segmento de recta orientado. Profe, ¿y por qué lo estudiamos en la física si tú me acabas de decir que el análisis vectorial es parte de la matemática? Lo estudiamos en la física, joven, porque en la física vamos a hacer uso de este vector para representar a las magnitudes vectoriales. Te recuerdo, joven, que magnitud vectorial es magnitud es todo aquello que podemos medir. Y magnitud vectorial será una medida, o sea, todo lo que puedo medir es magnitud. ¿Cómo qué? La masa, la temperatura, la distancia. Y una magnitud vectorial, joven, es aquella medida que necesita dirección o que posee dirección. ¿Como cuál, profe? La velocidad. Yo puedo indicar, por ejemplo, ese estudiante corre a 2 metros por segundo. Te pregunto a ti, ¿para dónde está corriendo? No sabemos. Lo único, cuando yo digo corre a 2 metros por segundo, me está informando que cada segundo está avanzando 2 metros. Pero no me indica hacia dónde está corriendo, ¿sí o no? Profe, para ser comprendida, ¿qué necesita? Una dirección. Esa dirección le hace especial a esta magnitud. ¿En qué la convierte? La convierte en una magnitud vectorial. Y así vamos a tener, por ejemplo, la fuerza. Si yo digo a un muchacho, a ver, jala la mesa con 100 newtons de fuerza, asumiendo que puede controlar la intensidad de su fuerza. ¿Sabe para dónde va a jalar? No, ¿verdad? La fuerza también necesita dirección, o posee dirección. Entonces, joven, como posee dirección, esa es una magnitud vectorial. Entonces, toda magnitud que presenta dirección es una magnitud vectorial y la vamos a representar con vectores. Y cuando operamos magnitudes vectoriales, tenemos que hacer uso del álgebra de vectores, que ahora vamos a aprender. ¿Ok? Entonces, regresando, decimos, ¿qué era el vector? Profe, el vector es el segmento de recta orientado, ¿cierto? Es un segmento de recta orientado. ¿Cuáles son sus elementos? Tiene un elemento, el punto donde nace, joven, a ese punto le vamos a llamar origen, o también le vamos a denominar cola, ¿ya? Origen o cola. ¿Está bien? El origen o cola del vector. En el otro extremo está esta saeta, que comúnmente le vamos a denominar cabeza. ¿Ya? Algunos autores también le llaman saeta, ¿está bien? Y la cabeza, joven, nos indica el sentido, ¿ya? Se me va a indicar hacia dónde estén apuntando el vector, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, a la derecha, arriba, me va a indicar. Ahora, no confundir el sentido con la dirección, joven. La dirección de un vector es un ángulo. La dirección es el desfase angular, o es el ángulo que forma el vector con una recta de referencia, que generalmente es horizontal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, este ángulo θ, viene a ser la dirección. ¿Ya? La dirección. ¿Ok? No nos olvidemos. Entonces, ¿qué tenemos? Origen, cabeza, la dirección. ¿Cierto o no? Otro elemento que vamos a usar nosotros, por ejemplo, cuando hagamos el capítulo de momentos de fuerza o estática, y también seguramente ya cuando estés en la universidad, en tus cursos de estática dinámica usarás la recta o la línea de acción, ¿ya? La línea de acción es la recta que posee el vector, ¿ya? Es la recta que posee. Entonces el vector que ejerce influencia a lo largo de toda esa línea, jovencitos, ¿ya?
un siguiente elemento, y este elemento el que voy a mencionar ahora, joven, es el que genera confusión en la mayoría de estudiantes, pero este no va a ser el caso tuyo. El siguiente elemento, joven, es el módulo del vector. ¿Qué es el módulo? El módulo, joven, cuando tú lees tu libro de física, ¿qué te dice del módulo? El módulo del vector dice es la magnitud del vector. Entonces, y a veces nos ponemos repitiendo, ¿no? Profe, el módulo del vector es la magnitud, y ni siquiera hemos entendido. ¿A qué se refiere el módulo? El módulo, joven, en términos muy sencillos, el módulo de un vector es el tamaño del vector. ¿El módulo qué es? El tamaño del vector. Escuchan, te dije que el vector, ¿qué cosa era? Un segmento de recta orientada, es un pedazo de recta. Tiene un punto inicial, tiene un punto final, ¿cierto o no? O sea, tiene un tamaño determinado. Y ese tamaño, joven, es el módulo. ¿Por qué dije que esto genera confusión en los estudiantes? Porque algunos confunden, jovencitos, al vector con su módulo. No, joven, el módulo solamente es el tamaño. Por ejemplo, si yo tengo acá dos vectores, por ejemplo un vector de 4 unidades y otro vector así, de 4 unidades, yo te pregunto, ¿son vectores iguales? No, no son vectores iguales. Pero, profe, miden 4, 4. Está bien, miden 4 unidades, tienen la misma medida, o sea, tienen el mismo módulo. Pero el vector no solo es módulo, güey. El vector también posee, ¿qué cosa? Dirección. Entonces, para que dos vectores sean iguales, ¿qué tienen que tener? Mismo módulo y misma dirección. Y aquí lo único que tienen igual es, ¿qué cosa? Profe, lo único que tienen igual es el módulo. Por consecuencia, no son vectores iguales. Ya, para que sean iguales, ¿qué tendrían que tener? Mismo módulo y misma dirección. No olvides, ¿ok? No olvides que para que sean iguales tienen que presentar el mismo módulo y la misma dirección, ¿ok? Entonces, ya sabemos que el elemento tiene módulo, tiene dirección, un origen, línea de acción, cabeza. Pero no nos olvidemos de dos elementos básicos. Todo vector presenta de cosa, módulo y dirección, ¿ok? Al vector joven generalmente se le denota con letra mayúscula y un énfasis de flecha, o sea, tiene una flechita encima. Ya, generalmente. También puede ser con letra minúscula, pero generalmente con letra mayúscula. Entonces, a partir de ahora, cuando yo vea esta letra que tiene su flecha encima, joven, esto se lee vector A. ¿Ok? El vector A. Y si a esa letra que tiene su flecha encima, yo le encierro en barrita de valor absoluto, o lo escribo sin su flecha, que ambos representan lo mismo, ¿ya? Escribirlo sin su flecha. ¿Ya? Otra vez, ¿ah? Si a esa letra que tiene su flecha encima le escribo en barritas de valor absoluto, o le escribo sin su flecha encima, entonces eso no me indica el vector. ¿Qué cosa me indica? Esto me indica, joven, el módulo del vector A. No te olvides, ¿ok? Entonces, a lo largo de nuestro curso, en todo este año académico que nos espera, joven, cuando tienes su flecha encima, nos referimos a un vector. ¿Y un vector qué cosa presenta? Módulo y dirección, ¿cierto? Y cuando no tiene su flecha, solo me refiero a ¿qué? A su módulo, a su valor, a su tamaño, ¿cierto o no? Entonces debo dejar en claro, joven, que el que tiene flecha es totalmente diferente al que no tiene su flecha. Ambos se refieren al mismo elemento, al mismo ente, ¿cierto? Pero no indican lo mismo. Este de aquí solo indica, ¿qué cosa? Indica módulo, o sea, el tamaño, ¿cierto o no? Mientras que este también me va a indicar el tamaño, o sea, también me va a indicar módulo. Pero no solo indica el módulo, sino que también indica la dirección, joven. ¿Ya? No te olvides. Y obviamente no es lo mismo. Yo me puedo salir a la avenida Real y subirme un carro que va hacia Chilca, o subirme un carro hacia el Tambo. No me va a llevar al mismo lugar, ¿cierto? No, la dirección importa. Entonces, jovencitos, no se olviden, el que tiene flecha también indica el módulo y la dirección. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, aquí como profe, no te voy a entender. Digamos, yo tengo un vector
de 3 unidades que va a la derecha. Ya de 3 unidades, que sea el vector A. Si yo le escribo sin su flecha, se refiere a su tamaño, a 3 unidades. ¿Cierto o no? Pero si lo escribo con su flecha, A es el vector y debo indicar la dirección, ¿cierto o no? Y como va para la derecha, diré más 3. Como está en la horizontal, en el eje X, y ahí está, unidades. Y mira, yo al leer, sin la necesidad de ver el gráfico, cuando yo veo así, ¿no? Más 3, sí, es un vector de 3 unidades a la derecha. ¿Cierto o no? Ahí está, con su flecha indica el módulo, ambos indican módulo, ¿cierto? Pero el que tiene flecha me indica la dirección, este vector Y, el vector unitario, ¿cierto o no? Que hicimos también el año pasado con ustedes, jóvenes del colegio Wiener. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Entonces, habiendo definido lo que es el vector, ya saben qué cosa es el vector, es el segmento de recta orientada. Dos elementos básicos del vector, módulo y dirección. Ahora vamos a aprender la adición de vectores, la suma de vectores, jovencitos. Ya, entonces, ¿qué es la adición de vectores? Dado un sistema de 2 o más vectores, buscamos un vector único que reemplace al sistema. Por ejemplo, joven, si nos ponemos a jalar la cuerda, ya yo jalo con 100 newton hacia la derecha y tú jalas con 70 newton hacia la izquierda, ¿dónde estaría la fuerza resultante? Profe, hacia la derecha, ¿para dónde está la mayor fuerza? ¿Cierto o no? Entonces vamos a aprender a hacer esa suma de magnitudes vectoriales. Entonces, ¿qué método vamos a aprender? Hoy vamos a aprender el método del polígono y el método del paralelogramo. Para sumar vectores, entonces, ¿qué dije? La adición de vectores, profes, es la búsqueda, ¿cierto? Dado un sistema de vectores, buscamos un único vector que reemplace esto. Vamos a aprender entonces a hacer la suma mediante el método del polígono. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos uso de este método? Dado el sistema, acá tengo el vector A más B y C. A, vector B, vector C. Quiero hallar el vector resultante, o sea, el vector suma. ¿Qué hago? Lo primero que vas a hacer, joven, es ordenar. Puedes trasladar al vector, siempre y cuando, joven, no le alteres ni su módulo ni su dirección. Tal como está, traigo el vector A. En la cabeza de A colocas la cola, puede ser de B o de C, da lo mismo, va a salir lo mismo, o sea, vamos a hallar el mismo resultado, ¿ok? Entonces coloco la cola de B, entonces traslado B de tal forma que su cola quede en la cabeza de A. Entonces, para usar este método del polígono, ¿qué debo hacer en primer lugar? Ordenar los vectores sumandos, los vectores que voy a sumar de forma consecutiva, cabeza, cola. Y en la cabeza de B coloco la cola de C. Ahí está, ¿ve? De esta manera. Una vez que he terminado ordenar todos mis vectores sumados cabeza cola, ya puedo hallar el vector resultante, el vector suma. ¿Dónde está el vector suma? Aquí está, mira, desde la cola de A hacia la cabeza de C. Este vendría a ser, jovencitos, este vector de rojito viene a ser el vector resultante. O sea, quiere decir que ya no tengo los vectores de negro. Estos negros de aquí han sido reemplazados, joven, por el vector de rojo. Este vector de rojo equivale al vector A más el vector B más el vector C. O sea, el vector R es simplemente igual a ¿qué? A la suma de los 3 vectores. El vector A más el vector B más el vector C. Ahora, quiero que me entiendas algo aquí, jovencito. No estoy sumando sus módulos. Mira el tamaño de A. Si usted traslada el tamaño de A, casi es el tamaño ya del vector R. No estoy sumando. O sea, si es que este vector mide 5 unidades, este mide 4 unidades y este mide 3, R mide 5 más 4 más 3, 12, profe. No mide 12. Porque yo no estoy sumando módulos. Estoy sumando, jovencitos, ¿qué cosa? Magnitud. O estoy sumando vector. O sea, la dirección importa, jovencito. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cómo hallo su tamaño? Bueno, si estuviéramos trabajando con un papel milimetrado, con escalímetros o con reglas simplemente, entonces tendríamos que hacer uso de nuestras reglas, ¿no? Mediríamos con nuestro transportador, en fin, usaríamos esos recursos para hallar su módulo. Pero nosotros estamos en una preparación preuniversitaria, joven, para hallar el módulo, o sea, el tamaño de este vector, vamos a recurrir a la geometría y a la trigonometría. Todo lo que aprendiste en geometría y en trigonometría tendrás que aplicar aquí para determinar el vector suma o resultante. Entonces, este vector R, ¿qué viene a ser? Profe, R viene a ser el vector suma, ¿cierto?
Mira, ojo del nombre, ¿ah? Vector suma o resultante. O resultante. Ya no te olvides con ese nombre. Pero si ningún problema te pide, determine la suma de vectores. Ah, están viendo el vector resultante. Si te pide, determine el vector resultante, te piden lo mismo, ¿cierto? El vector suma, vector resultante se refiere a lo mismo. Ahora, algo muy importante en el método del polígono. A ver, ¿qué dije? Para sumar mediante el método del polígono, debo ordenar los vectores de forma consecutiva, cabeza, cola. ¿Ya? Cabeza, cola, cabeza, cola. Lo ordeno de forma consecutiva. Si me percato que habiendo ordenado mis vectores sumando de forma consecutiva, cabeza, cola, me doy cuenta que se cerró, como en este caso, ¿ve? Vector, su cabeza de A en la cola de B en la cola de C, y se ha cerrado, ¿eh? Se ha cerrado. En este caso, joven, cuando el polígono se ha cerrado por sí mismo, la resultante es el vector nulo, cuyo módulo es 0. Ojo, tiene que cerrarse de forma consecutiva, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Si se cierra así, entonces, joven, hablamos de ¿qué? La resultante es el vector nulo, cuyo módulo es 0. Ahora, vámonos aquí. El siguiente método para sumar vectores, joven. El siguiente método es el método del paralelogramo. Es un método analítico, ya que me va a permitir determinar el módulo de la resultante para dos vectores. Aquí tengo dos vectores. Quiero hallar el resultante. Entonces, para el método del paralelogramo vamos a hacer lo siguiente. Estos dos vectores los vamos a ordenar, ¿ya? Lo vamos a ordenar de tal forma que sus colas coincidan en el mismo punto. Acá está el vector A. Ya dije que ¿puedes trasladar el vector? Sí se puede trasladar, siempre y cuando que no le altere ni su módulo ni su dirección. Entonces traemos acá. En la cola de A pongo la cola de B. ¿Cierto? Ahí está. Mira, ¿ve? En el método del polígono, ¿qué hacíamos? Ah, profe, en el método del polígono ordenamos con esa cola. Pero en el método del paralelogramo, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar cola con cola, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se llama método del paralelogramo? Porque vamos a construir un paralelogramo. ¿Cómo, profe? Por la cabeza de A, mira, ¿ve? Trazas una paralela al vector B. Ya trazamos una paralela, una línea auxiliar paralela al vector B. ¿Ok? Entonces, y por la cabeza de B trazamos una paralela al vector A. Ahí está, mira, joven. Entonces, jovencitos, una vez ahí se ha formado el paralelogramo, ¿cierto? Que tú lo conoces de la geometría. ¿Y dónde va a estar el vector resultante? El vector resultante, joven, nace de la cola de los vectores, del vector A y el vector B. Ya nace de la cola de los vectores y su cabeza termina en el punto de corte de las líneas auxiliares. Este vector de azulito, joven, es el vector resultante. ¿Y cómo se determina su módulo? Para determinar el módulo, joven, mira, necesitamos conocer este angulito entre sus colas. Entonces, el módulo de la resultante será igual, dice así, a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de θ, que es el ángulo de las colas. No te olvides que R viene a ser la resultante, o sea, la suma, ¿cierto?, del vector A y el vector B. ¿Ok? Ahora, aquí alguien va a decir, profe, pero mucho lío, pero raíz cuadrada, A cuadrado, todo mejor de frente. Si tú me dices que R es igual a más B, suma nomás, pues. Ahora yo te pregunto, joven, ¿este R que tiene su flecha encima es lo mismo que este R sin flecha? ¿Qué dijimos hace un momento? No, ¿sí o no? Este de acá, que no tiene su flecha, ¿qué cosa me indica? El módulo, o sea, su tamaño, el tamaño de este vector, ¿cuánto mide, sí o no? Aquí me está indicando de forma vectorial que el vector azulito es el equivalente de A más B. En otras palabras, imagínate que nos hemos ido a pasear a la laguna de Ñaupuquio y hay un botecito que está flotando y tú jalas con una fuerza como A y yo jalo con una fuerza como B. ¿Para dónde se movería? Ah, se movería por R. Ese es el resultado de las fuerzas aplicadas, ¿cierto o no? Eso es lo que me indica aquí, que el vector R es el vector equivalente a A más B. Pero si quiero hallar su tamaño, si quiero hallar su módulo, jovencito, aplico este teorema. ¿Ok? Este teorema del vector
del paralelogramo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el caso del paralelogramo, en el método del paralelogramo tenemos casos especiales. ¿Ya? ¿Cuáles son los casos especiales, profe? Cuando los vectores son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, tengo los vectores sumandos. Acá tengo el vector A y el vector B. Aplico el método del paralelogramo. Entonces su resultante estaría aquí, ¿cierto? Su resultante estaría de esta forma. Acá está el resultante. Cuando forman 90 grados, yo aplico el teorema A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces. ¿El coseno de cuánto sería? Como es 90, coseno de 90. Y tú sabes por trigonometría que coseno de 90 ¿cuánto es? 0. Y 0 por cualquier cosa que da, 0. Entonces todo esto desaparece, joven. Y cuando forman 90 grados, entonces el módulo de la resultante simplemente se determinará mediante el teorema de Pitágoras. O sea, el módulo resultante sería raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Eso siempre y cuando que sean vectores que sean perpendiculares. Ahora, otro caso especial. Cuando los vectores sumandos forman 90 grados y tienen el mismo módulo. Digamos que este mide K y acá también mide K. Entonces, ¿cuál sería su resultante? Aplicando el método del paralelogramo, jovencitos, aquí está la resultante. Entonces, si yo aplico el método del paralelogramo, ya tengo el resto de K cuadrado más K cuadrado más 2 veces K por K más el coseno de 90 que sea 0. O también puedo irme a este caso especial, ¿cierto? Porque estoy diciendo que ¿cuándo aplico el Pitágoras? Cuando los vectores sumandos son perpendiculares. Entonces reemplazo con notas de K al cuadrado más K al cuadrado y resolviendo eso, ¿qué me queda? K raíz de 2. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, 5 y 5 y forman 90 grados, ¿cuánto vale su resultante? 5 raíz de 2. Si tengo dos vectores, 8 y 8, forman 90 grados, ¿cuánto es su resultante? 8 raíz de 2. Oye, y si su valor es raíz de 2 y raíz de 2, forman 90, ¿cuánto saldría? Ah, profe, raíz de 2 por raíz de 2, 2. ¿Cierto o no? Bueno, eso vaya de forma directa. Otro caso especial, joven, es cuando los vectores sumandos, ¿ya?, tienen el mismo módulo y forman 60 grados. Entonces, ¿cuál sería su resultante? Bueno, ya sabe, la resultante estaría acá, jovencito. De la cola hacia sus cabezas, ¿cierto o no? De la cola hacia sus cabezas. Aquí tendríamos la resultante. Y para hallar su módulo, ¿qué tendríamos que aplicar? Ah, profe, para hallar su módulo, tendríamos que aplicar este teorema, raíz cuadrada de K cuadrado más K cuadrado más 2 veces K por K por el coseno de 60. Y al resolver todo eso, joven, te va a salir K raíz cuadrada de 3. Quiere decir que cuando tú tienes dos vectores de igual módulo que forman 60 grados, ya no estés aplicando este teorema, pues. De frente, por ejemplo, si fuera 8 y 8 forman 60 grados, ¿cuál es el resultante? 8 raíz de 3. Ya no voy a estar haciendo todo esto, sino ya de frente este caso. ¿Cierto? Otro caso especial, joven, es cuando los vectores tienen igual módulo y forman 120 grados. Entonces, joven, usted aplica el método de paralelogramo, dibuja y acá estaría su resultante, ¿cierto? Entonces, jovencitos, tendríamos que aplicar el mismo teorema, ¿cierto o no? Tendría, profe, la raíz cuadrada de K cuadrado más K cuadrado más 2 de K por K por el coseno de 120. Te recuerdo, coseno de 120 menos un mes de trigonometría, ¿sí? Y al resolver eso, nos va a volver a salir K. Quiere decir que si yo tengo dos vectores de K y K, ¿ya?, forman 120 grados, o sea, dos vectores de igual módulo. ¿Cuánto sale su resultante? El mismo módulo, ¿cierto? O sea, si fueran 10 y 10, ¿cuánto va a salir el módulo de su resultante? 10, ¿cierto? De esa manera, joven. Entonces, todo esto lo vamos a ir aplicando en nuestros problemas. Continuamos, joven. Bien, continuamos, jóvenes, y ahora vamos a aprender la descomposición rectangular de un vector. Mira, jovencitos, hace un momento hicimos el método del polígono donde vimos que dos o tres vectores se podían convertir en un solo vector. Ahora podemos hacer que este vector A se convierta, o sea, en dos vectores. Vamos a descomponer en otros dos vectores. Esos dos vectores van a ser perpendiculares entre sí. Y específicamente este vector A lo voy a descomponer en la componente en el eje X y en el eje Y. A eso le llamamos descomposición rectangular. Entonces tengo el vector A y ya no voy a tener el vector A, sino que lo voy a tener de esta manera, descompuesto en un vector en su componente en X y en su componente en Y. ¿Cómo se hace? Desde la cabeza de A
traza segmento perpendicular al eje X. Acá está, 90 grados, ¿cierto? Y aquí también, segmento perpendicular al eje Y. Ya, vamos a borrar esto para que no nos quite, no nos sature el gráfico. Son perpendiculares. Entonces, desde la cola dibujas las componentes. Acá estaría, mire. Esta viene a ser la componente en Y, entonces va a ser AY. Y por aquí dibujo la componente en X, entonces este sería el vector AX. Mira, ¿ve? Ya no tengo el vector A, sino que ahora tengo AX y AY, que son sus componentes rectangulares, ¿cierto? Que son las componentes rectangulares, joven. Entonces, profe, ¿cómo se determina el módulo de esas componentes? Para eso vamos a recurrir a la trigonometría, en el capítulo de la resolución de triángulos rectángulos. Entonces, busco su dirección, por ejemplo, acá el ángulo θ, ¿ya? Entonces, voy a recurrir a lo que comúnmente en trigonometría llamamos lo que quiero sobre lo que tengo, ¿cierto o no? Porque ustedes saben, aquí hay un triángulo rectángulo, ¿eh? Aquí hay un triángulo rectángulo, joven. Entonces, jovencitos, para ponerlo de una forma más sencilla, yo voy a enseñar de forma práctica. Cuando tú descompones hacia el costado del ángulo, en este caso, este es el ángulo, ¿cierto? ¿Quién está al costado? ¿A X o a Y? Ah, profe, a X. Entonces, cuando tú descompones hacia el costado del ángulo, costado de zona de coseno, de lo costado coseno, sería A coseno de θ. Y la componente en Y, simplemente A seno de θ, o sea, hacia el otro lado, fácil seno. Al costado coseno, por consecuencia, al otro lado seno. Nada más. ¿Y cómo se demuestra eso, profe? Bueno, esto viene de la trigonometría, ¿cierto? De la resolución de triángulos rectángulos. También vale decir, joven, si tengo el módulo de las componentes, puedo determinar la componente en A. Entonces, A vendría a ser simplemente, ¿qué cosa? La raíz cuadrada de ¿quién? De AX al cuadrado más AY al cuadrado. Ahí está, jovencitos. ¿Ya? De esa manera. Bueno, así podemos hallar las componentes rectangulares entonces de un vector. ¿Ya? Dicho eso, vamos a ponernos a resolver nuestros problemas. La práctica la tienes ahí. Yo acabo de adjuntar, tú la puedes descargar de esta plataforma. Entonces vamos para aquí. Problema 1. Me dice determinar el módulo de la resultante del sistema de vectores mostrados. Me dan un sistema de vectores, joven. Voy a determinar el módulo de la resultante. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué te enseñé? Para determinar módulo, te enseñé dos métodos, ¿sí? El método del polígono y el método del paralelogramo. Podemos aplicar aquí el paralelogramo, sería complejo, no tengo las direcciones, pero sí puedo aplicar el polígono. Y para el polígono, ¿qué tengo que hacer? Profe, para sumar mediante el método del polígono, tienes que, ¿qué cosa? Ordenar de forma consecutiva cabeza, cola. Y mira, me percato que la cabeza de este vector, que estoy resaltando con rojo así, el serrucho, su cabeza está en la cola de este otro, ¿eh? ¿Y qué está pasando cuando tiene su cabeza en la cola? Ah, profe, se están sumando, ¿cierto o no? Ah, pero profe, no solamente en la cola de este, también en la cola de este otro. Entonces te dije, joven, cuál sea el camino que tú elijas, o sea, puedes ordenar así, ¿no? De esta forma, o puedo irme hacia este vector, porque está cabeza-cola. El resultado va a ser el mismo. Entonces, yo voy a ver, este vector con este vector se están sumando. ¿Cómo sé que se están sumando? Porque están cabeza-cola. Pero no solo eso, mira, profe, su cabeza sigue la cola de este, ¿ve? Ah, pues hasta aquí se estarían sumando, ¿eh? Cabeza, cola. Oye, hasta aquí llega, joven. Estos cuatro vectores están ordenados de forma consecutiva cabeza-cola, ¿eh? Cabeza-cola. ¿Qué está sucediendo cuando están cabeza-cola? Ah, profe, se están sumando, ¿cierto o no? Se están sumando. ¿Y cómo se determina la resultante? Yo te enseñé, profe, la resultante va de la cola del primer vector a la cabeza del último. ¿Quién fue mi primer vector? Este, ¿cierto? Entonces, desde su cola, desde aquí, joven, hasta la cabeza del último. Este vendría a ser el vector que reemplaza a estos cuatro que están cabeza-cola. Buscamos otros que estén de forma consecutiva cabeza-cola. Profe, este de aquí, ¿cómo es? Oye, mira, estos dos, de aquí, observa. Este y este de acá están cabeza-cola o no. Entonces, si están cabeza-cola, quiere decir que se están sumando. ¿Y cuál es su resultante? Su resultante sería este de aquí, ¿cierto? Va desde la cola hacia la cabeza. Así quedaría, ¿cierto o no? La resultante, ¿ya? Así quedaría la resultante. Muy bien. ¿Y a ver qué más?
tenemos aquí, joven, este vector con este vector están de forma consecutiva cabeza-cola. ¿Ve? Esos dos están cabeza-cola o no. Entonces se están sumando. ¿Cuál sería la resultante para estos dos? Olvídate del resto, solo para estos dos. Profe, su resultante ideal de la cola hacia la cabeza. O sea, tendría que ir de esta forma, ¿cierto? Así. Entonces, al final, joven, me puedo percatar y digo, oye, profe, al final tengo un vector de rojito que salía de estos cuatro, ¿cierto? Que están cabeza-cola. ¿Cuánto mide eso? 5. Y de un vector de verde, que también está hacia la derecha, que también mide 5. Y me ha salido un vector azul, ¿cierto? De estos de aquí, que miden ¿cuánto? 4 y 2, 6. ¿Cuánto tengo? Profe, tengo 5 y 5 a la derecha, o sea, tengo 10 a la derecha, y para la izquierda tengo 6. Entonces, ¿cuál es el módulo? Oye, 10 para la derecha, 6 para la izquierda, me quedaría 4, joven. Ese sería el módulo de la resultante. Muy bien, el problema 2 lo puedes resolver tú, porque está bastante sencillo. Vamos aquí con el problema número 3, jovencitos. El problema número 3 me dice determine el vector resultante. Entonces tengo un sistema de vectores y vamos a determinar el vector resultante, joven. ¿Cuál sería? A ver, me conviene aquí aplicar el método del polígono, ¿cierto o no? Porque para el logramo no conozco ángulos, no conozco módulo, pero puedo aplicar el método del polígono. Entonces busco los vectores que están ordenados de forma consecutiva cabeza-cola. Y me percato, joven, que la cabeza de A está en la cola de B. O sea, este de aquí, su cabeza, está en la cola de B. ¿Cierto o no? Mira, su cabeza está en la cola. Entonces, ¿qué implica en el método del polígono cuando está cabeza-cola? Profe, se están sumando. Cabeza con cabeza, no sé o no. Tiene que estar cabeza-cola. Estos dos se están sumando porque están cabeza-cola. Entonces, ¿cuál sería la resultante para A y B? Olvídate del resto, ¿Ya? ¿Cuál sería la resultante para esos dos? Profe, su resultante iría de la cola hacia la cabeza. ¿Cierto o no? Y estaría así, mira. Oye, profe, ese rojito es el mismo vector C. Quiere decir que A más B me da el vector C. ¿Cierto? Ahora, ¿son los únicos que están sumando? No. También, joven, observe usted aquí. Este vector E, su cabeza de E, está en la cola del vector D. Oye, está en cabeza-cola, mira, observa aquí, ¿ve? ¿Cierto o no? Cabeza-cola. Si está en cabeza-cola, ¿qué está sucediendo? Profe, se están sumando. Entonces, ¿cuál sería la resultante? La resultante, joven, vendría a ser aquí, ¿no? Desde la cabeza, o de la cola, mejor dicho, hacia la cabeza. Entonces, joven, observe usted, el vector A y el vector B me dan el vector C, son el rojito. Pero el vector E más el vector D me dan el azulito, que también es el vector C. Entonces, ¿qué puedo decir de la resultante? Al final, por lo tanto, la resultante, ¿qué sería? A más B me da una C, E más B otra C, más la C que estaba ahí, 3 veces el vector C. Esa sería, joven, la resultante del sistema de vectores. Muy bien, continuamos, jóvenes. Muy bien, seguimos, jóvenes, ahora con el problema número 4, en el cual me dice dado un sistema de vectores en un paralelogramo, es un paralelogramo, ¿cierto? Dado un sistema de vectores en un paralelogramo, determinar el vector resultante. Muy bien, jovencitos, voy a determinar el vector resultante. Una vez más voy a hacer uso, jóvenes, del método del polígono. ¿Y en qué consistiría? Para el método del polígono, ¿qué tenemos que hacer? Profe, tenemos que ordenar de forma consecutiva cabeza-cola. Entonces, yo veo aquí no hay ningún vector que está cabeza-cola, profe. Entonces, no podemos usar polígono, profesor. No, sí podemos. Porque recuerda que para poder a un vector yo lo puedo trasladar, ¿cierto o no? Siempre y cuando que no altere ni su módulo ni su dirección. Y mira, como este es un paralelogramo, ¿qué es un paralelogramo, joven? ¿Qué te dijo tu profe de geometría? Profe, un paralelogramo es aquel cuadrilátero cuyo par de lados opuestos son paralelos y del mismo tamaño. Por consecuencia, este vector B yo lo puedo trasladar aquí, jovencitos. Lo puedo traer aquí. O sea, ya no va a estar aquí arriba, sino que lo podemos traer a esta base del paralelogramo. ¿Qué, profe, se puede trasladar? Sí, ya quedamos que los vectores se podían trasladar siempre y cuando que no le alteremos ni el módulo ni la dirección, ¿cierto? Y, profe, ¿para qué lo has trasladado? Para esto, güey, para que su cabeza de B quede en la cola de C. ¿Qué cosa logro cuando se ubica en cabeza-cola? Lo que logro, joven,
es que puedas sumarse, ¿no? Porque una vez que está en cabeza-cola, la suma de estos dos vectores o su resultante estaría desde la cola hasta la cabeza. Entonces, estaría de esta forma, joven. Este de rojito vendría a ser el vector suma, ¿cierto o no? De B y C, o sea, sería B más C, ¿ok? Entonces, joven, este vector vendría a ser, ¿quién vendría a ser? B más C, pero en términos de A, ¿quién vendría a ser? Usted recuerda que este es un paralelogramo, ¿cierto o no? Y en el paralelogramo se cumple que las diagonales, jóvenes, se disecan. O sea, si este es A, aquí también cabería. O sea, si este es el vector A, aquí también sería el vector A. Entonces, el de rojo vendría a ser el doble, ¿cierto? 2 veces el vector A. Quiere decir que B más C es, jovencito, 2A. Y más el vector A, la resultante entonces sería 3 veces el vector A. Ahí está. Este vendría a ser entonces el resultado en este problema. ¿Ok? Bien, ahora vamos con el problema número 17. Este dice, joven, sobre el clavo se ubica fijamente, o sobre el clavo ubicado fijamente en el piso, se especifican las acciones de las fuerzas cuyos módulos son 1 newton y 2 newton. Determina el módulo de la fuerza resultante. A ver, me muestra un clavo, joven, sobre el cual se está aplicando dos fuerzas. Una fuerza de 1 newton y la otra de 2 newton. Y como vemos en el gráfico, tú puedes ver ahí en el gráfico, en tu práctica, sería 60 grados. El ángulo que forma es 60 grados. ¿Y qué me dice? Determine el módulo de la fuerza resultante. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Ahora sí me convendría, joven, aplicar el método del paralelogramo. Y para aplicar el método del paralelogramo, ¿cómo tienen que estar? Ah, profe, los vectores tienen que estar de forma consecutiva, o perdón, tienen que estar cola con cola. Aquí tengo el vector F2 de 2 newton, ¿cierto? Y en la cola de este vector tiene que estar la cola del otro vector, en este caso así, ¿cierto? De 1 newton. Sí, ya saben, usted sabe que los vectores sí se pueden trasladar siempre y cuando que no se altere ni el módulo ni la dirección. Oye, ¿qué ángulo estarían? Porque para el método del paralelogramo voy a necesitar el ángulo seno. ¿Qué ángulo estarán formando? Fácil, mira, ¿ve? Es como he logrado que se ubiquen cola con cola. Este vector le he empujado, son acá desde su colita así, se lo hemos empujado. Entonces habrá bajado de esta manera. Habría bajado, jovencitos. ¿Y qué ángulo ahora está formando? Este angulito de aquí. ¿Cuál sería? El suplemento, ¿cierto? Entonces acá tendría 120 grados. Entonces el ángulo es aquí 120 grados. Entonces aplicamos el método del paralelogramo. ¿En qué consiste? Por la cabeza de este vector trazamos una paralela, ¿cierto? Al otro vector. Y lo mismo hacemos por este vector F1. Trazamos una paralela, ¿cierto? Una vez que están las paralelas, puedo determinar que el vector resultante está aquí. El vector resultante estaría en esta forma. Y vamos a recordar el teorema. Dice, el módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De a cuadrado más b cuadrado más 2 veces ab por el coseno de θ. Reemplazamos los valores, joven, y nuestro problema está resuelto. Que venga a ser este F2, que sea 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 veces 2 por 1, ¿cierto? Porque este vector vale 2 y el otro vale 1. Coseno del ángulo, en este caso 120 grados. Entonces viene la parte algebraica, jovencito, que estoy seguro que tú tienes pleno dominio de esto. Entonces, al operar diremos, ¿no, profe? 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, 4 más 1 sería 5. 5 más 2 por 2, 4 por 1, 4. Y el coseno de 120 pertenece al segundo cuadrante. Es negativo en todo caso, sería menos 1 medio. Por lo tanto, al resolver esto, joven, ¿qué nos quedaría? El módulo de la resultante sería igual. Profe, acá sería 4. Más o menos menos. 4 entre, o por 1 medio sería 2. Menos 2. 5 menos 2, 3. Entonces el módulo de la resultante vendría a ser raíz cuadrada de 3, joven. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a resolver el problema número 12, jovencitos. El problema número 12 nos dice de la siguiente manera.
Si BH es igual a 5, además AH es igual a HC, determine el módulo de la resultante del sistema de vectores mostrados. A ver, me dice que BH mide 5 y me dice que AH es igual a HC. Entonces voy a determinar el módulo de la resultante de los vectores mostrados. ¿Qué haríamos en este caso? Profe, ¿podemos aplicar polígono? Sí, podríamos aplicar polígono. Pero ¿qué tal si usamos lo siguiente? Mira, el siguiente recurso sería así, jovencitos. Mira, este vector que está en BA, yo lo puedo descomponer. ¿Cómo, profe? Mira, si desde su cola vas hasta su cabeza, de esta manera. Voy a hacer, desde su cola me dirijo a su cabeza. Te pregunto, estos dos de rojito que acabo de dibujar, ¿cierto? Sumados, ¿quién me da? Ah, profe, el vector de negro que está en BA. O sea, estos dos de rojo se suman y me dan A. O sea, los de rojo equivalen al de negro. O el de negro equivale a los de rojo. Entonces, en vez de usar el negro, vamos a usar a los de rojo porque son lo mismo, ¿cierto o no? Y hacemos lo propio, jovencito, en el vector que está en BC. También lo descomponemos. ¿Ya? ¿Cómo sería, profe? Iríamos desde su cola, ¿cierto? Desde D hasta su cabeza que está en C. Y estos dos de azul que acabo de dibujar, joven, esos dos de azul que acabo de dibujar, ¿a qué vector, esos dos sumados, cuál sería la resultante? Ah, el profe, el vector de negro. O sea, los de azul equivalen a este de negro. Mira, pues, cabeza, cola, no, se están sumando. Entonces, su resultante sería de la cola hacia la cabeza. Quiere decir que estos azules sumados me da el de negro. O sea, los de azul equivalen al de negro. O el de negro equivale a los de azul. Entonces, en vez de usar el de negro, vamos a usar el de azul. Profe, ¿para qué has hecho eso? Para que la suma se me haga bien sencilla. Mira, joven. Como me dice que son iguales, mira, para la izquierda y para la derecha. Si tuviera 5 a la derecha, 5 a la izquierda, 5 a la izquierda, 5 a la derecha, ¿cuál me sale? 0. Estos dos se anulan, ¿sí? Porque son totalmente contrarios. ¿Y qué me quedaría? Me queda el rojo, el negro y el azul, que son iguales. Cada uno 5, 5, 5. Pues, ¿cuánto me quedaría? 5 el rojo, 5 el negro y 5 el azul. Profe, 3 por 5 sería 15. Entonces, el módulo de la resultante en este problema sería 15. Muy bien, vamos al problema número 14. En el problema 14 nos dice lo siguiente. La resultante máxima y la resultante mínima de dos vectores es 10 y 6 respectivamente. Calcule la resultante de estos dos vectores cuando forman 60 grados. Muy bien, me dice que la resultante máxima y mínima miden 10 y 6 respectivamente. 10 y 6 el resultante mínimo. ¿Qué me dice? Determina el módulo de la resultante de estos vectores cuando forman 60 grados. Muy bien, profe, ¿cuándo se da la resultante máxima de dos vectores? Joven, la resultante máxima se da cuando los vectores son colineales y en el mismo sentido. Digamos que ese vector sea A y B. O sea, la resultante máxima viene así, Cuando acá está el vector A, y en su cabeza de A, de forma colineal y en el mismo sentido, viene el vector B, por ejemplo así. Ahí, joven, tenemos el vector B. Y entonces ahí se obtiene, joven, la máxima resultante, ¿ve? Ahí se obtiene la máxima resultante. Y en este caso vale 10. Y la mínima resultante la vamos a obtener, jovencitos, cuando los vectores son colineales pero en sentido contrario. Así. Mira, jovencitos. Ahí está, profe. Entonces, ¿cuál sería la resultante? La resultante sería este de aquí, ¿cierto? De aquí hasta aquí. Este debería ser. Y según el dato, la resultante mínima es 6. En pocas palabras, joven. La resultante máxima, la suma, ¿cierto? La suma. A más B, 10. Y la resultante mínima se obtiene restando. A menos B, 6. Dos números sumados que me den 10, pero que restados me den 6. ¿Qué número sería? Sencillo, ¿cierto? Haciendo uso del razonamiento matemático. Porque esto es profe, te lo suman. Ya, podemos sumar, podemos usar el álgebra. Pero simple, dos números sumados 10, pero restados 6. Ah, sería, profe, ¿cuánto sería? 8 y 2. A ver, 8 más 2, 10. 8 menos 2, 6. Ah, profe,
A vale 8 y B vale 2. ¿Cierto? Acabamos de resolver simplemente haciendo uso de nuestro razonamiento matemático. ¿Cierto? Ahora, pero no me pide el módulo, no me dice cuánto vale cada uno de los vectores, sino lo que me pide es el módulo de la resultante cuando estos vectores, jóvenes, forman, ¿qué cosa? 60 grados. ¿Ok? Entonces, hagamos. Cuando forman 60 grados, o sea, el vector sería de esta manera. Acá tenemos el vector A, que mide ¿cuánto? 8. Y por aquí el vector B, que mide 2. ¿Cierto o no? Entonces, hallamos la resultante, joven. ¿Y cómo se determinaría el resultante? Así, mira, hacemos el método de paralelogramo. Recuerda que me dice, joven, cuando forman 60 grados. O sea, el ángulo que forman aquí es 60 grados. Entonces, ¿cuál sería su resultante? Su resultante sería este de aquí, jovencito. ¿Ya? Su resultante sería este de aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se determina? A ver, recordamos otra vez el teorema. Profe, sería así. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B por el coseno de θ. Entonces, empezamos a resolver y reemplazamos los valores. A sería 8 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 veces 8 por 2 por el coseno, en este caso, de 60 grados. Entonces, seguimos operando. Bueno, aquí viene la parte algebraica. Ya no debería yo resolverlo, pero te voy a ayudar, ¿ok? Sería 8 cuadrado 64, 2 al cuadrado sería 4, 64 y 4 sería 68. Más, mira, coseno de 60 es un medio. 2 por 8, 16, por 2, 32, por un medio sería 16. Entonces, joven, ¿cuánto sería la resultante? Sería, profe, raíz cuadrada, acá sería 14/1 de 84. Simplificando esto, ¿cuánto sería, joven? Profe, sería 2 raíz cuadrada de 21. Ahí está. Ese sería, jovencitos, el resultado de este problema. Muy bien, seguimos adelante. Muy bien, continuamos. Y el problema 16 nos dice: determina el módulo de la resultante del sistema de vectores mostrados si cada lado del cuadradito mide 1 metro. O sea, acá tenemos lo siguiente: 1 y 1 por aquí. ¿Ok? Entonces, estos problemas son clásicos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, vamos a nominar a cada uno. ¿Ya? Este es el vector A, este que es el vector B, por aquí el vector C y el vector D. Primero, me pide el módulo de resultante. Te recuerdo que la resultante, ¿qué viene a ser? Profe, la resultante es simplemente la suma de los vectores, ¿cierto? Entonces, a cada uno de estos vectores los vamos a representar en su forma analítica, o sea, en forma de par ordenado. ¿Ya? Cada uno de estos vectores en forma de par ordenado. Y es bastante sencillo. Mira, jovencitos. Entonces, a cada uno en forma de par ordenado. Aquí estaría la componente en X, o sea, la horizontal. Y el segundo va a ser la componente en Y, o sea, la vertical. Entonces, fácil. A cada vector vas a ir de su cola hacia su cabeza. Entonces, en X, si es para la derecha, positivo. Si es para la izquierda, negativo. Si es en Y, si es para arriba, positivo. Si es para abajo, negativo. ¿Cómo así, profe? No te entiendo. Por ejemplo, miren, desde su cola vas hacia su cabeza. ¿Cuánto sería? Profe, para ir a su cabeza, 2 a la derecha y 2 para arriba. Allá, 2 a la derecha, es positivo, 2. Y 2 para arriba. 2 entonces, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el vector B, lo mismo, desde su cola a su cabeza. Profe, desde su cola, voy 3 a la derecha y 3 para arriba. Entonces, 3 a la derecha y 3 para arriba. El vector C. Profe, ahí es 1 a la izquierda y 3 para arriba. 1 a la izquierda, menos 1. Y 3 para arriba, positivo. El vector D, 1 a la izquierda y 2 para abajo. 1 a la izquierda, menos 1. 2 para abajo, menos 2. ¿Cierto o no? Entonces, como ya está, jovencitos, ahora puedo hallar el módulo, ¿no?
el módulo de la resultante, ¿qué vendría a ser? O sea, la resultante es la suma, ¿cierto? O sea, agarro estos y los sumo. Entonces, A más B más C más D, ¿qué va a dar? La resultante, ¿cierto? Resultante o vector suma, te enseñé la teoría, ¿cierto? Y también, tú haces la suma aritmética, 2 más 3, 5, menos 1, 4, menos 1, 3. Lo mismo que 2 más 3, 5, más 3, 8, menos 2 sería 6, ¿cierto? Entonces, ahora hallamos su módulo. Hallando el módulo. ¿Y cómo, profe, hallas el módulo una vez que lo tienes en forma de par ordenado? Simplemente haces el módulo de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de sus componentes. Ya sería 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Operando esto y haciendo la simplificación, me quedaría, jóvenes, 3 raíz cuadrada de 5. Muy bien, gracias. Luego estaré estudiando algunos problemas más de un nivel más complicado y asimismo la solución de los problemas de esta práctica. Gracias.